Así que muchas gracias por todo y damos un caluroso pues, abrazo virtual a Julio Bogeat, que va a empezar ya pues, con su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que se me escuche bien. Carmen, ¿se me escucha ahora mismo? ¿Sí? Muy bien, te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, pues como decía, buenas tardes lluviosas. Por fin aparece la lluvia un poquito y tenemos aquí el sabor a otoño ya muy cerca. El tema que nos ocupa hoy es un tema realmente profundo para darlo en 40 minutos, 45 minutos, con lo cual para mí es especialmente un reto, porque es un tema que me apasiona, es un tema que es absolutamente nuclear en la formación que damos en el Máster Consciencia y Ser, y es un tema que realmente ha suscitado muchísimo interés a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque realmente el conectar con el ser, el saber de dónde venimos, el saber hacia dónde vamos, yo creo que han sido unas de las preguntas absolutamente nucleares en el ser humano, ¿no? En todos nosotros, sobre todo en el momento en donde hemos empezado a sufrir, ¿no? Cuando hemos empezado a sufrir realmente hemos sido catalizados por ese sufrimiento para comenzar a buscar respuestas, ya que nuestros resultados internos y externos pues, no eran los más adecuados, ¿no? La situación que estamos viviendo ahora mismo a nivel mundial, con esta pandemia que llaman a través de este COVID-19, yo creo que es una grandísima oportunidad para que el mundo entero se pare, para que podamos hacer una especie de reseteo, mirar lo que ha sido nuestra vida hasta ahora y tener la oportunidad en ese sentido de poder rediseñar lo que queremos que sea. Tenemos la oportunidad de comenzar a mirar en perspectiva lo que ha sido este ego, esta personalidad que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y que nos sigue acompañando y acompañar hasta el final de estos días en esta dimensión para poder conectar un poquito con el ser. Cuando hablaban en las primeras noticias de confinamiento de quedaros en casa, de la obligatoriedad de quedarnos en casa, realmente era una oportunidad para quedarnos en el hogar, era una oportunidad para poder parar y mirarnos al ser. Esta parte siempre ha sido fundamental y en los movimientos robotizados que hemos llevado a cabo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En donde yo me incluyo, por supuesto, no nos hemos permitido hacer este parón en el camino y poder mirar hacia donde tenemos que mirar para poder conectar con lo que realmente nuestra esencia ha venido a expresar a este mundo. En ese sentido, nos hemos movido siempre desde el hacer, ¿no? En un hacer frenético que nos ha llevado a un tener, ¿no? Tener unos resultados más o menos positivos y en función de esa tenencia, sobre todo de bienes materiales, nos hemos identificado con el ser. Bien, el paradigma ahora mismo está cambiando. Lo que han propuesto los antiguos sabios de la humanidad a lo largo de toda la historia ha sido generar una mirada introspectiva, generar un movimiento de autointrospección para poder conectar con el ser, desde ahí hacer, y entonces la vida llega y se despliega con esos resultados que normalmente son satisfactorios cuando nuestro ego y nuestro ser están absolutamente alineados, cuando convergen en uno. Y de esto se trata al final, se trata de entender que no solamente somos ese cuerpo físico que habitamos, que no solamente somos esas emociones que nos visitan de vez en cuando para regular lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro, y que tampoco somos esa mente inferior a lo que llamamos ego, ¿no? Que somos mucho más. Krishnamurti ya decía hace muchísimo tiempo que no somos la charla que escuchamos en nuestra cabeza, sino que somos la presencia que escucha esa charla, somos la presencia que escucha esa voz. A lo largo de la vida hemos ido testando diferentes posibilidades para poder crecer, para poder ir disminuyendo nuestros niveles de sufrimiento, que no de dolor, porque el dolor nos humaniza, tanto físico como emocional, y desde luego que nos podemos instalar ahí durante un tiempo determinado, pero esto cambia
en el momento en donde comenzamos a generar niveles de sufrimiento elevados. El sufrimiento vendría a ser entonces la fiebre de la mente, la fiebre de ese ego que realmente nos secuestra y nos enganchamos en una serie de sensaciones y de pensamientos que nos llevan a estar en la peor versión de nosotros mismos. Todos hemos ido buscando respuestas en función de estos niveles de sufrimiento. Y gracias a Gonzalo Rodríguez Fraile, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, bueno, pues empezamos a darnos cuenta de que efectivamente había 3 patas muy claramente diferenciadas para poder impostar algo de paz en nuestras vidas. La primera es beber de esa información veraz. Llamamos información veraz a esa información que nos deja en paz, que deja un pozo de felicidad en nosotros. Y es importante para nosotros realmente llenarnos de esta información para poder ir cambiando esta información neuronal que ha sido absolutamente anclada desde que somos niños, ¿no? Y si vemos fuera, ya la televisión, todas las noticias que estamos viendo últimamente nos instalan de nuevo en ese miedo. Lo segundo, la segunda pata para este crecimiento espiritual o este desarrollo personal, de un modo muy generalista, sería el entrenamiento de esta información. Es decir, yo puedo tener una información veraz, una información de amor, una información que me provee de esos estados de paz, pero puede ser un momento inspiracional, un momento en donde yo toco con esa parte, pero se diluye en pocos días o en pocos meses. Por lo tanto, se trata de hacer músculo ahí, ¿no? Se trata de, efectivamente, entrenar esta parte en la que nosotros podamos instalarnos no solamente una información de paz, sino convertirnos en esa información de paz a nivel celular. Y por último, la tercera pata sería el correcto manejo de la energía vital. Esto es absolutamente fundamental. Los antiguos ya lo sabían, los chinos hace 5.000 años hablaban del famoso chi y desde ahí entendían que en el momento en donde uno descansa bien, uno come bien, uno genera ejercicio físico adecuado, yo estoy energetizando mi cuerpo. Y si a eso le añado, además, una práctica espiritual que me conecte con el ser, con la divinidad que soy ya en sí, ¿no? Mucho mejor. Se trata de entender de qué forma el ego se impostó. Aristóteles ya decía que no se puede deshacer un nudo sin saber cómo está hecho. Y es desde ahí, desde donde proponemos a través de este nuevo paradigma de la realidad, la necesidad del autoconocimiento, la necesidad de ponernos como un observador del objeto con el que nos hemos identificado, sabiendo cuáles son esos patrones mentales, esos patrones emocionales y esos patrones conductuales que nos han llevado a generar una identidad con la que nos hemos identificado y con la que creemos ser. Pero esto no es el verdadero ser, esto es realmente lo que hemos creído que somos, que es muy diferente. Cuando yo era estudiante de psicología, bueno, pues a mí me enseñaron desde la corriente más ortodoxa cuáles eran las diferencias entre temperamento, entre carácter y personalidad. Y había que discernir estas partes, que ahora mismo se usan de una manera muy facilona, ¿no? Pero tienen sus diferencias. El temperamento realmente podríamos denominarlo como esa instantánea, esa impronta genética que aparece en el momento de nuestro nacimiento y por eso aparecen niños que son más llorones, otros son más glotones, otros son más valientes, más decididos en busca de respuestas ya en el mundo exterior y así constantemente, ¿no? Ese niño que nace, ese temperamento, esa entidad biológica comienza a interactuar con la sociedad, con la cultura, con todos esos introyectos, todos esos mensajes que hemos ido incorporando en primera instancia desde nuestros padres y pasando por el colegio, por nuestra familia y por la cultura en general. Y llega un momento en donde la fusión, la interacción de estas dos cuestiones, de este temperamento y este carácter, aparece lo que es el concepto de personalidad. Por lo tanto, la personalidad o el ego vendría a ser este sumatorio entre este temperamento
y este carácter. En psicología nos pusieron así en pantalla grande el concepto, ¿no? Y el concepto radicaba básicamente en entender que la personalidad era un patrón de pensamientos, de sentimientos y comportamientos que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Es un patrón en las diferentes situaciones que de algún modo tiene una sostenibilidad en cuanto a la predictibilidad. Es decir, parece que aparece un patrón, se sostiene un patrón bastante diferenciado junto con otras personas, en donde yo puedo determinar si un individuo, un sujeto, es más o menos asertivo, es más o menos antisocial, es más o menos depresivo y así constantemente, ¿no? Pero ya entonces, hace 20 años aproximadamente o más, junto con un grupo de compañeros, nosotros nos preguntábamos que esta teoría estaba coja de alguna forma, ¿no? Porque aunque esos niños comenzaran a interactuar con el mismo ambiente que sus hermanos, por ejemplo, salían personalidades, salían egos completamente diferentes. Y esto llamaba mucho la atención. Yo en consulta, estoy harto de entender o de que me aparezcan personas que me dicen que su padre le pegaba, era alcohólico y entonces por eso se hizo un miedoso y de repente instaló una estructura fóbica de la personalidad. Porque hay otras personas que me narran exactamente las mismas circunstancias y justamente generan un tipo de personalidad contrapuesto, ¿no? De repente se hicieron absolutamente fuertes, se enfrentaron a esa autoridad y la desbancaron, ¿no? Entonces te das cuenta de que la psicología actual explicaba los procesos de gestación del ego, pero no explicaba la causa, origen de la formación del ego. Y entonces, remontándome a los antiguos Upanishads, a los Vedas, los Vedantas y antiguas sabidurías, nos dimos cuenta de que efectivamente los antiguos ya hablaban de la famosa caída del ego. Hablaban de lo que era el oscurecimiento óntico del ser. Hablaban de esa alma que realmente venía a este mundo con un propósito evolutivo hacia el amor. Entonces comentaban que veníamos siempre desde ese vértice, si os imagináis un triángulo, desde ese vértice al que llamamos amor, al que llamamos fusión, donde el niño se encuentra en espíritu, se encuentra en comunión con la madre, y de repente, a través de esas contracciones, la vida le llama, la vida física le llama, y comienza a conectar con este segundo vértice que podríamos denominar el miedo. A través del miedo, este niño siente la necesidad de encontrar algún tipo de recurso para poder impostarse una máscara, un ego, que realmente le facilite el camino de vuelta hacia el amor. Y ese bucle, ese triángulo del que os hablo, es constante, se perpetúa. Y ahí es donde aparece realmente el concepto que denominamos en esta formación y a través de la información del nuevo paradigma como causación descendente. Esa causación descendente viene manifestada desde la consciencia. Esa consciencia manifiesta el ser, a esa alma que va a ocupar un cuerpo físico con un cuerpo emocional y con un cuerpo mental inferior para poder transitar a lo largo de esta vida con ese propósito hacia el amor. Ese niño va a ir tragando, en muchas ocasiones sin decidirlo ni siquiera, una serie de creencias, una serie de valores que van a estar o no en contraposición con él mismo cuando se dé cuenta de si es válido o no es válido y qué es lo que le va a decir si es válido o no es válido. Los resultados que tenga fuera. Si son satisfactorios, entonces puede repetir la película, puede repetir ese movimiento de pensamiento, de emoción y de acción. Pero lo normal es que todos nos hayamos estrellado en alguna ocasión. Lo normal es que todos hayamos besado el suelo en muchas ocasiones y que nos hayamos preguntado qué es lo que ocurre aquí para aún darme cuenta
de que estoy sufriendo, no puedo poder cambiar, no puedo cambiar, no puedo dejar de hacer exactamente lo mismo. Y aquí es donde nos damos cuenta también de que efectivamente el ego no está solamente controlado a través de nuestra mente inferior, sino que hay un concepto que es el concepto del inconsciente que ya fue postulado por Freud hace unos cuantos años y que nos dice que efectivamente no somos únicamente la mente consciente la que puede cambiar nuestra manera de estar en la vida y dejar de perpetuar nuestro sufrimiento, sino que existe un cuerpo físico que se va a llenar de todos estos neurotransmisores que han producido una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de actuar muy concreta. Siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de esto porque creo que es muy gráfico y que se entiende bien. En el momento en donde seguro que alguno de vosotros, de vosotras, habéis dicho, basta, ya no voy a querer sufrir, ya voy a cambiar en este aspecto. Y siempre pongo el ejemplo del chocolate o el tabaco o incluso gente que elige las mismas parejas y obtiene los mismos resultados. Te das cuenta de que cuando uno quiere dejar de tomar chocolate es porque tiene el colesterol alto o ha engordado o cualquier otra razón, ¿no? Y genera una intención clara y muy consciente de que quiere dejar ese tipo de comportamiento. Y tiene esa intención absolutamente clara, tan clara que genera estrategias para evitar todo esto. ¿Y qué es lo que hace? Pues puede ir al supermercado de turno con su madre, con su novio, con su hermano, para que cuando pase por esa sección de dulces, pues les den el típico manotazo y entonces ya pueden controlarse, ¿no? O van con 4 o 5 vasos de agua para evitar caer en este tipo de conductas. Pero la realidad es que muy pocas personas consiguen desde la intención clara, consciente, poder dejar de estar instalados en este hábito. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cuerpo, en el momento en el que yo decido esta intención consciente, en el momento en donde yo cierro el grifo de todos esos neurotransmisores que han servido de alimento para todo mi cuerpo a nivel celular, se produce una especie de síndrome de abstinencia, Y todas estas células, todo este conglomerado biológico, se va a juntar con un movimiento incluso como aquella serie que veíamos muchos de nosotros, Érase una vez la vida, en donde van a generar un tipo de alarma al hipotálamo, que es el gran amigo del cerebro, y el hipotálamo le va a decir al cerebro que si no instala de nuevo esa misma forma de pensar, vamos a tener un problema, ¿no? Vamos a tener un síndrome de abstinencia en toda regla. Y es entonces cuando este cerebro comienza para restaurar el termostato de todas esas sustancias que hemos ido adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida, comienza a sabotearnos, comienza a susurrarnos al oído esas típicas frases del hoy no es un buen día para dejar de tomar chocolate, hoy no es un buen día para dejar de fumar, probablemente con este chico, probablemente con esta chica, ahora me vaya mejor, en fin. Y volvemos a perpetuar de nuevo ese ciclo sin fin de nuestro ego. Y es que es así, este mecanismo que os he explicado de una manera muy fácil, muy somera, se puede extrapolar directamente al por qué no cambiamos nuestro ego o partes de nuestro ego si nos hace sufrir, si sufrimos con él. Y la respuesta está en porque no queremos dejar de ser nosotros mismos y preferimos el precio pagado, el precio que pagamos, que el beneficio que podríamos obtener. Por eso las personas, muchas de ellas que vienen a consulta, y yo mismo en muchas ocasiones también me pillo con la queja que puede ser más o menos intensa, y me doy cuenta, o nos damos cuenta, de que realmente no queremos cambiar porque preferimos lo malo conocido a lo bueno por conocer. Y ahí es donde realmente entendemos que el ego tiene una función muy bonita y muy adaptativa, que es poder vivir en esta realidad 3D para que no tengamos un brote psicótico. Es un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a estar aquí anclados, pero que en muchas ocasiones
todos sus patrones o algunos de sus patrones se quedan caducos, se quedan obsoletos, porque los resultados, vuelvo a repetir, que obtenemos no son satisfactorios, no generan paz interior, no generan felicidad y por lo tanto tenemos que revisarlos. Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea. Tenemos que observar también que hay diferentes cuestiones para diferenciar el ego y el ser. Yo diría como titular que el ego aparece en el momento en el que sufrimos. En el momento en el que sufrimos, el ego está presente. No en el momento en el que dolemos, el momento en el que sufrimos. Porque vuelvo a repetir que somos seres humanos y como tal tenemos todo el derecho a dolernos. El Buda ya decía que el dolor es inevitable en esta dimensión humana, pero que el sufrimiento es opcional. Y es así, es así. Sin embargo, sabemos que estamos instalados en el ser, sabemos que nuestro ser aparece en el momento en donde sentimos esa paz interna, en el momento en donde sabemos que todo va a salir bien, que tenemos la certeza de que este es el camino del corazón. Cuando estamos en el ego, ponemos la atención, la intención en el pasado o en el futuro y desde ahí generamos o tristeza, una tristeza distorsionada que puede llegar a una depresión, o si nos posicionamos hacia el futuro podemos generar incluso ansiedad. El ser se instala directamente en el presente, en ese eterno uno sin segundo. No ocurre nada, entiende que todo es perfecto y que todo es necesario. Desde el ego entendemos que estamos separados. Desde el ser, sin embargo, entendemos que estamos unidos, que estamos entroncados. Toda la física cuántica moderna habla de todos estos conceptos, mientras que la anterior perspectiva hablaba de una física absolutamente newtoniana y fragmentada, en donde nos vivíamos y nos vivimos en muchas ocasiones como seres individuales que no tenemos nada que ver los unos con los otros. Y esto ha sido motivo de grandes conflictos a lo largo de toda la humanidad. Por supuesto que también estamos en el ego en donde queremos, en el momento en el que queremos competir. Y el ego quiere competir porque se encuentra en una situación muy precaria de supervivencia. Entiende que la vida no da para todos. Entiende que el universo no es abundante y que por lo tanto hay que luchar para poder posicionarse, para poder protegerse, para poder sentirse seguros, para poder generar seguridad también a los suyos, sin mirar al resto de la humanidad. Sin embargo, desde el ser ocurre justo lo contrario. Adoptamos maneras colaborativas para poder unirnos a nuestros prójimos y desde ahí poder entender que al final somos uno. Otra de las características del ego es que se mueve en términos de polaridad, se mueve en términos dualistas, entre lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino, lo bonito y lo feo, y así en un infinito largo camino, ¿no? Sin embargo, desde la esencia, desde el ser, aparece el concepto de la despolarización. ¿Y qué es la despolarización? La despolarización es entender que realmente no existe nada bueno ni malo que acontezca en mi vida, sino que todo es absolutamente necesario, porque el universo es absolutamente eficiente y no malgasta energía. Por lo tanto, me sitúo en una tercera fuerza, que es el neutral. Ya no me muevo en términos positivos o negativos, sino que me posiciono en ese es, ¿no? Sin ningún tipo de connotación. Cuando uno se mueve en esos términos, agradece lo positivo que ocurre en la vida y agradece y aprende también de aquello negativo que ocurre en la vida, que acontece en nuestra vida. Y pueden ser situaciones que para el ego podrían denominarse como absolutamente dramáticas. No estamos aquí para instalar esta información desde ya mismo. Yo lo único que quiero es que sea inspiracional al cambio. Por supuesto que esto exige un entrenamiento y por supuesto que todos nos dolemos, pero si sufrimos un poquito menos porque entendemos, porque comprendemos que lo que acontece en nuestra vida tiene un propósito,
la reactividad, la resistencia, el sufrimiento serán mucho menores y aumentará nuestro nivel de intención y atención hacia el amor y nuestro servicio hacia el amor, entregándonos de una manera mucho más generosa, ¿no? Hablamos también de otro concepto que es la materialización. El ego se identifica con la materia, se identifica con las bajas densidades, con las bajas frecuencias, con todo lo que es tangible a través de los sentidos humanos, de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro oído, de nuestro tacto. Pero la realidad es que cuando uno se da cuenta de que no es un ego, que tiene una posibilidad de trascender hacia el espíritu, hacia el alma, hacia Dios, como queráis denominarlo, sino que es una entidad álmica que comienza un viaje en un ego hacia un propósito en donde incorporo una serie de creencias que van a denominar un sistema de ignorancia y que ese sistema de ignorancia lo tengo que trascender, la vida se ve como, empieza a verse como un juego maravilloso, ¿no? Y vuelvo a repetir, por supuesto que hay sufrimiento, por supuesto que hay sufrimiento, pero bueno, si podemos diluirlo con todos estos niveles de comprensión, mucho mejor. El ego, desde luego, que se imposta rápidamente en el sufrimiento, en el por qué a mí o por qué no a mí. El ego busca esos diálogos internos que generan carencia siempre. Pero cuando nos instalamos en la esencia, cuando nos instalamos en el ser y comenzamos a comprender, y comprender con letras mayúsculas, comenzamos a sentir una paz que es absolutamente imperturbable si uno lo entrena bien. Si uno lo entrena, si uno le pone la intención y la atención para llegar a ese punto, o por lo menos ir disminuyendo esos momentos de sufrimiento. Y cuando yo conecto con esa paz, no me conflictúo y por lo tanto no gasto energía en mí, en los otros, precisamente porque entiendo que todo lo que ocurre está bien. Y cuando entiendo que todo lo que ocurre está bien, mi energía vital aumenta. Y cuando mi energía vital aumenta, tengo mayores posibilidades de comprender. Y así constantemente. Cuando mi energía vital es lo suficientemente elevada, es cuando puedo acceder a facultades elevadas también de la consciencia. Y es ahí donde realmente puedo identificarme con el alma que soy. Pero claro, es un entrenamiento, es un compromiso directamente. Es un compromiso absoluto con uno mismo. Los antiguos ya lo hacían de una manera muy monástica. Tampoco estoy aquí haciendo un alegato a este tipo de vida monacal, ni mucho menos. Simplemente señalar esas partes que pueden ayudar al crecimiento espiritual. El acceso a esas facultades superiores de la consciencia, el acceso al ser, se han podido dar de muchas formas diferentes. Se han podido dar por lo que nosotros denominamos una ley de correspondencia, es decir, la vida, el universo colapsa el electrón. Esto Carmen lo explica muy bien en su módulo de la ciencia, colapsa el electrón, manifestando una realidad que se me regala como una posibilidad de poder tomar conciencia de cuán elevado soy. Esto le pasó a San Pablo cuando le tiraron del caballo, esa famosa escena en donde San Pablo era un acérrimo enemigo de los cristianos, pero en su camino a Damasco para seguir asesinando cristianos, una luz cegadora le tira del caballo y era Jesús de Nazaret, ¿no? Para los cristianos, el universo, la conciencia, como queráis denominarlo. Y en ese momento se convierte, conecta con esa parte de compasión hacia la vida y compasión hacia sí mismo y comienza su camino. También podemos acceder al ser a través de diferentes meditaciones, podemos acceder a través de las experiencias cercanas a la muerte, podemos acceder gracias a diferentes sustancias como la ayahuasca, el peyote, hay
muchas lecturas, muchas experiencias al respecto. Y últimamente nos hemos dado cuenta de que se puede acceder a facultades elevadas de conciencia también a través de una glándula que tenemos incorporada en nuestro cerebro y que se llama la glándula pineal. Esta glándula pineal, los antiguos ya lo llamaban el tercer ojo o el ojo de Dios. Y es curioso ver cómo tenemos en el ser humano ya ese laboratorio farmacéutico para poder diseñar la manera en la que nos queremos sentir. Esa glándula pineal está directamente relacionada con el primer chakra, con el sacro, y en momentos de inspiración profunda, de esa inhalación de aire, comienzo a mover ese sacro de tal manera que el líquido cefalorraquídeo va ascendiendo a través de la columna vertebral, a través de la médula espinal, hasta que toca la glándula pineal. En esta glándula pineal hay unos cristales que generan un movimiento eléctrico, generando una carga electromagnética que nos hace conectar con experiencias sutiles de la consciencia. Y es ahí donde aparecen los famosos viajes astrales o cualquier otro tipo de capacidad, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta de que, bueno, estamos en un momento de cambio, estamos en un momento en donde la frecuencia a nivel planetaria está cambiando de una manera brutal. Podemos darnos cuenta de que la oportunidad que tenemos ante el COVID ahora mismo es tremenda. Han habido 7 volcanes que se han puesto en erupción, en actividad a la vez. Están ocurriendo cosas extraordinarias, avistamientos ovnis, están apareciendo diferentes cuestiones que hasta ahora han estado un poquito encapsuladas y comienzan a ver la luz de una manera mucho más legitimada. Y yo creo que comenzamos realmente en este año un camino hacia el ser, un camino hacia el ser. Si me permitís, voy a leer lo que dio el punto y final a la edición de esta formación, de este máster en el último fin de semana residencial que estuvimos, que fue precisamente el anterior, y describíamos el ser de este modo. El ser es no dual, es amoroso, es perfecto, funciona de manera creativa y amorosa, siguiendo una voluntad unificada cuyo origen es el ser. Y al conocer esta verdad, se genera la renuncia al apego, viviendo en la unidad, la certeza y la confianza que es la propia esencia que me sostiene y que es esta la manifestación del ser en su eterno despliegue en el eterno uno sin segundo. Yo creo que con esta reflexión nos llevamos una idea clara del camino que podemos transitar para generar mayores niveles de paz interior y aportar un poquito a que esta sociedad sea más armónica y más amorosa. Así es que muchas gracias. Creo que me he quedado ahí en tiempo, Carmen. Pues muchas gracias, Julio. La verdad que es un tema apasionante, sobre todo porque nos afecta absolutamente a todos nosotros. No es un tema colateral, no es un tema ajeno, sino que absolutamente es parte de nuestro propio camino y de nuestra propia vida, que es nuestro encuentro con el ser y nuestro desarrollo personal y espiritual. Así que es fantástico poder escucharte y esas ideas, esas pinceladas tan precisas que nos has dado. Por supuesto, todo eso forma parte de un módulo, del módulo 2 del ser humano, que son casi 16 horas, o sea que es de formación, así que en realidad hablamos de una pincelada muy sucinta, que en realidad, bueno, sí que ahí veo algunas caras de algunos antiguos alumnos que me asienten con la cabeza, porque efectivamente sí que son bastante más horas y es un trabajo mucho más especial. Pues yo creo que podríamos ir dando paso a las preguntas de nuestros... bueno, me hacen gestos de palmas, ¿eh? Se están viendo gestos de palmas, o sea que te dan un aplauso virtual, aunque tengo los micrófonos apagados, pero bueno, virtualmente, pues bueno, recógelo amorosamente ese aplauso. Lo recojo y lo devuelvo sobre todo por estar aquí en una tarde de comienzo de curso, entre comillas, ¿no? Hoy es más fácil porque está lloviendo y esto, y es más fácil, pero de verdad que siempre se agradece la audiencia. Claro que sí.
pues vamos a ver si se van animando nuestros compañeros, nuestros amigos a ir planteando alguna pregunta, a ver quién va rompiendo el fuego. Mientras se animan, pues te planteo yo una pregunta. Julio, mientras se A animan ver, nuestros amiga compañeros. mía. Se habla muchísimo en este camino del crecimiento personal y espiritual de un término que de por sí ya resulta un poco agresivo, pero que es lo de matar al ego. ¿Qué opinión te Mm, suscita a ti esa frase tan repetida de que hay que matar al ego? wow. Lo he escuchado tantas veces en diferentes formaciones que es casi como un mantra, ¿no? Es casi como un mantra y bueno, entiendo que haya personas que necesiten matar al ego, pero no es mi perspectiva. Yo creo que la mejor manera de matar al ego es abrazar al ego. Sabes perfectamente que en la Fundación siempre tenemos un refrán que dice, todo aquello que se resiste, persiste. Y una de las consignas precisamente de la meditación, y sobre todo cuando uno se posiciona como observador de sí mismo, consiste en no resistir aquellos pensamientos que aparecen, sino aceptarlos con total amorosidad. Por lo tanto, yo no creo que haya que matar nada. No es de amor matar nada, y mucho menos al ego, al que tenemos, por supuesto, que agradecerle el hecho de que nos ha acompañado y nos acompaña y nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida física y que puede ofrecer unas cualidades que están absolutamente alineadas con nuestra alma y que pueden ser expresión directa de esta divinidad que ya somos, ¿no? Entonces, creo que no es un ejercicio de matar, no es un ejercicio de asesinar nada, es un ejercicio de aceptación. Siempre hablamos de los diferentes estratos para llegar a esa aceptación, siempre hay al principio una resistencia frente a aquello que no me gusta de mí, frente a aquello a lo que hemos denominado en diferentes tipos de psicología la sombra, y es algo que siempre he querido ocultar, hemos querido ocultar. Después pasamos a un segundo punto, que es la resignación. Bueno, uno se da cuenta de que es como es y es una especie de aceptación a regañadientes. Todavía hay cierta pelea ahí, pero ya parece que, bueno, que voy bailando con él, ¿no? Con esta personalidad. Y por fin ya se instala a través del trabajo, en muchas ocasiones duro, esa aceptación. Y cuando uno se instala en la aceptación, cuando uno abraza la aceptación de todo lo que es, de repente deviene la esencia. Porque la esencia no es la oscuridad, o mejor dicho, la oscuridad no es la sombra. En realidad lo que existe es una ausencia de luz, y cuando uno acepta, abre la puerta a todo aquello que el ego denomina malo o feo, entonces ocurre el milagro de que todo esto se transforma. Esta es mi experiencia y yo creo que la de muchos de los alumnos en la formación, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Beatriz Matesán creo que levantaba la mano. Lo que pasa es que estamos recogiendo las preguntas a través del chat, para no bloquear los micrófonos. Si puede escribir la pregunta a través del chat, perfecto. Si no, pues le daríamos paso después. Tenemos una pregunta que nos escribe Fernando Lozano Martínez. Nos dice, buenas tardes, Julio. Soy Fernando Lozano, hermano de José María. Es un placer escucharte de nuevo. Un verdadero regalo para el corazón y el alma. Has hablado de distintos caminos o formas de acercarnos al ser. ¿Qué explicación le das desde la ciencia de la consciencia a que en multitud de ocasiones el ser humano se acerca a través del dolor, de la crisis, de la ruptura con el ego, en ese alejarnos del ego cuando somos conscientes de nuestra fragilidad? Como aquello que decía la poetisa Marguerite Yourcenar, es necesario que el alma se encuentre con la noche. Abrazo fuerte, amigo. Fernando, muchas gracias por tus palabras, un abrazo enorme de corazón. Y sí, es difícil que los seres humanos cambiemos por inspiración, ¿vale? Normalmente cambiamos por obligación. La manera más inteligente sería hacerlo a través de la inspiración, es decir, a través del sufrimiento del otro, pero la realidad es que tenemos un sesgo en donde muchas veces te habrás pillado diciéndote eso a mí no me va a pasar, ¿no? Y viene la vida y te pasa, ¿no? Y caes al suelo. San Juan de la Cruz ya hablaba de la noche oscura del alma,
que tiene que ver precisamente con lo que describías a través de esta poetisa, ¿no? Y efectivamente, amigo, creo que la noche oscura del alma tiene que aparecer desde la perspectiva de que es el sufrimiento el gran catalizador al cambio. Es el sufrimiento, es cuando el umbral de ese sufrimiento ya se hace tan insoportable, cuando el ser humano decide comenzar un camino de crecimiento personal y espiritual para poder diluir todas estas aristas que nos generan malestar, ¿no? Entonces los caminos pueden ser muy variados. Hay gente que escoge el camino del voluntariado y desde ahí encuentra paz. Hay gente que entiende que su camino es el de la meditación. Hay gente que comienza a leer de una manera casi compulsiva. Todos los caminos son válidos siempre y cuando resuenen contigo y siempre y cuando tú entiendas que puedes estar en un momento en el proceso hacia uno o hacia otro. Y es ahí donde te tienes que respetar. Pero sí, lo que me preguntas básicamente es, ¿hay que sufrir para encontrarnos con el ser? Yo diría que la mayoría de los seres humanos es así. Pues muchas gracias. Y efectivamente, Fernando, creo que es una pregunta nuclear porque nosotros le Sí. damos tanta importancia que incluso uno de los módulos del máster es el despertar espiritual, donde trabajamos todas estas cuestiones profundamente porque creemos que se habla con demasiada ligereza en muchas ocasiones de un tránsito hacia la espiritualidad de una forma muy sencilla y muy fácil, cuando en realidad todos estamos sintiendo y experimentando cosas pues un poco complicadas. Entonces sí que le dedicamos tiempo porque efectivamente es un tema importante. Tenemos otra pregunta por aquí. Bueno, Fernando Lozano Martínez dice gracias, Julio. A ti, un abrazo. Cris nos dice, bueno, te lo leo tal cual lo escribe ella, ¿vale? Dice, mi querido Julio, más viejo pero más sabio. Yo eso me lo tomo como un cumplido. ¿Dónde me encajas el destino en ese ego que debemos querer tanto? Porque ciertamente todo lo que resiste persiste. Sí, creo que es Cristina Ors, ¿no? Puede ser. Sí, porque nos saluda, una antigua alumna, entonces claro, tiene Es, concesiones, le damos concesiones. efectivamente, es que cuando además ha metido el concepto de destino, ya me resonaba, era como que sabía demasiado. Sabía demasiado. Eh, eh, pues sí, amiga, el destino para los que no lo sepáis, desde la información del nuevo paradigma, lo desvelamos como aquello que se nos hace difícil en la vida, ¿no? Son aquellas lecciones que nuestra alma ha decidido en ese contrato transitar para poder seguir llenando ese archivo de conciencia, ese pendrive que está lleno de una información hacia el amor. En el momento en donde ese archivo de conciencia se llena, ya no tenemos por qué volver a encarnar. Pero el destino, efectivamente, es esa parte en el ser humano, es ese sistema de ignorancia, es ese sistema de creencias que se han quedado obsoletas y que nos van a generar sufrimiento. Y por ende, también tenemos como contrapartida la misión, ¿no? Este sería el otro concepto de esta polaridad, el destino por un lado y la misión. Y la misión es aquello que la vida se nos ha ofrecido como fácil, ¿no? Hay gente que tiene problemas económicos, pero sin embargo no tienen problemas de salud. Y precisamente es desde la misión donde se entiende que nosotros podemos transmitir a los demás, enseñar a los demás, sin perder nuestra energía vital, sino muy al contrario, llenándonos de ella para poder ofrecer la mejor versión de nosotros mismos y poder ayudar a los demás, ¿no? Por lo tanto, el destino es absolutamente fundamental en el camino de crecimiento, en el camino de trascendencia desde el ego hacia el ser, y la misión es absolutamente fundamental también de cara a lo que es la facilitación de los demás seres humanos y de mí mismo hacia el ser, ¿vale? Gerardo Smelding, que es una de las figuras más emblemáticas con las que trabajamos, más nucleares, hablaba precisamente de estos tres ceros y dos cienes que os he apuntado antes de una manera muy, muy rápida, ¿no? Hablaba de ese 0% de resistencia frente a todo aquello que acontece,
hablaba del 0% de reactividad frente a aquello también que acontece y hablaba del 0% de sufrimiento. Si nos damos cuenta, esos 3 ceros estarían identificados directamente con esa parte de destino que tenemos que trascender. Y por el otro lado, el 100% de amor, 100% intención de amor y 100% espíritu de servicio. Estos 2 tienes estarían directamente vinculados con nuestra misión. Entonces, bueno, yo creo que con esto más que suficiente para responder tu pregunta, Chris, y un abrazo enorme. ¿No escucho? ¿Carmen? Sí, ahora me escuchas, perdón. Ahora sí, 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 ahora sí. sí. Comentaba que esa respuesta precisamente también responde a una pregunta que hacía Luz Estela, que precisamente preguntaba entre la diferencia entre destino y misión. Así que en realidad pues han quedado pues respondidas esas 2 preguntas, tanto la de Cristina como la de Luz. Tenemos por aquí otra pregunta que nos dice, gracias Julio, una pregunta, ¿el ego puede ser el niño que pide a gritos amor? Ay, qué bonito. Sí, sí, el ego es el niño. El ego es el niño que aprendió a conseguir el amor de una manera, en teoría, bastante acertada al principio de sus días, pero que luego transmutó. Quisimos además perpetuarlo, o mejor dicho, el ego quiso perpetuarse en nosotros y seguíamos utilizando las mismas estrategias que las de un niño. Por eso, en cualquier proceso de crecimiento espiritual o proceso personal, siempre hay que mirar ese niño interior, porque es realmente ahí donde está gran parte de nuestra esencia y de nuestra inocencia también. Entendiendo que la inocencia, en este caso en el que lo explico, no es el entramado de ese sistema de ignorancia, de ese sistema de creencias, ¿no? Sino que es la parte más pura con la que podemos contactar, ¿no? Muchas gracias. También Socorro nos comenta que nuestra misión es amar y servir, qué bonito, y dice que también que para ello el ego se trasciende y el aprendizaje de soltar apegos es el primer paso, por lo que hay que asumir y aceptar como lo más importante. Nos comenta Socorro, también ha sido alumna nuestra. Sí. El apego es fundamental, el soltar el apego es fundamental. Muchos de los maestros espirituales siempre se ratifican en esto, ¿no? Hay que soltar. Y cuando hayas soltado, vuelve a soltar. Y cuando hayas soltado, vuelve a soltar. Se trata de hacer un ejercicio de rendición para que nuestro ego deje de tener lo que Gonzalo hablaba siempre, esta agenda propia para dejar las manos o los resultados, dejar los resultados en manos de Dios, ¿no? Del universo. Y a colación siempre hay una frase que decimos que es, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Con lo cual, el desapego fundamental, fundamental. Generamos acciones, soltamos resultados. Bueno, yo creo que este año Dios se estará riendo mucho de nuestros planes porque habíamos hecho un montón de planes que evidentemente creo que no, a partir de Totalmente. marzo no se ha cumplido ninguno, pero bueno, estamos haciendo otras cosas que también, pues sí, algunas más difíciles que otras, pero nos están ayudando a crecer sin duda. Tenemos otro saludo de Isabel Rossi que te comenta gracias por vuestra bonita presencia y sabiduría. Muchos más participantes que agradecen tus palabras, agradecen la conferencia y bueno, yo creo que básicamente ahora mismo no hay más preguntas, son prácticamente, creo que se ha podido responder bastante bien algunas inquietudes. Si alguien más se anima, estamos ya en los últimos minutos de la conferencia y bueno, y si no, pues simplemente agradecerte, Julio, pues tu sabiduría y tu servicio y muchísimas gracias pues por todo y ya lo que tú quieras añadir, por supuesto, Julio. Nada más. Gracias a todos vosotros, a todas vosotras,
por estar aquí acompañándonos, por apostar por esta información, por apostar por vuestro propio crecimiento y sobre todo, bueno, pues ya que estamos hablando del ser, desearos mucha paz en vuestro ser, ¿no? Esta es, Pues muchas esta es gracias. la frase. Julio Nuño también te manda saludos afectuosos y te da las gracias por la conferencia. Y bueno, simplemente Marisa también te dice que, Julio, un placer oírte como siempre, ya nos motivas para nuestro entrenamiento, un abrazo muy grande y bueno, pues simplemente agradecer también a todos los amigos que han compartido este rato con nosotros y que cualquier cosa que necesiten pues pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web, el www.conscienciayser.com y nuestro correo electrónico info@masterconscienciayser.com. Simplemente emplazarles para nuestra próxima cita, que será el próximo 8 de octubre, con una conferencia precisamente que va al hilo de ese tema del que hablaba Fernando, que es el despertar espiritual. Así que muchísimas gracias por todo, Julio, y lo que quieras añadir ya para... Un abrazo enorme para todos y para ti en especial, amiga, compañera. Pues muchas gracias Un a todos, besito. muchas gracias Javier, que nos saluda a última hora, Javier Herrán, nos manda saludos y desde aquí también le mandamos un abrazo muy, muy Un grande. abrazo. Gracias. Chao. Gracias por todo. Adiós. Hasta otra. Adiós.